alguna forma de que yo vea las... En el marco de la celebración de la reunión anual médica del INCAN, vamos a dar comienzo a las pláticas que corresponden al Departamento de Urología, y para eso tenemos la cooperación de varios de los líderes de opinión del instituto, y vamos a empezar con un tumor que es de los más frecuentes. Em, Mucho se ha hablado acerca de las campañas de escrutinio y de detección oportuna, en donde hay argumentos en pro y argumentos en contra. El hecho es que en nuestro país, una gran parte de los pacientes que son diagnosticados con cáncer de la próstata vienen en una etapa en donde no se les puede ofrecer un tratamiento con intención curativa, o por lo menos un tratamiento que tenga un periodo largo, libre de recurrencia y una sobrevida pues cercana a la expectativa de vida normal. Para eso vamos a contar con la presencia del doctor Pedro Fernando Martínez Cervera, quien es médico adscrito del Departamento de Urología del Instituto Nacional de Cancerología, pero para que nos hable acerca de el escrutinio y la prevención en cáncer de la próstata. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Jiménez, por la invitación para la participación en este curso del Departamento de Urología. Voy a quitarme esto porque se me empañan los anteojos y no puedo ver. Entonces, para empezar, vamos a ver la situación que tenemos en cuanto a lo que es la detección oportuna y el screening. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? El screening es un estudio general en una población abierta para tener un diagnóstico a la situación temprana. Y es diferente cuando lo analizamos a lo que significa que esa es la detección oportuna. Es decir, la detección oportuna es un screening, pero digamos oportunista o dirigido específicamente para buscar los casos en forma individual, y que con esto podamos iniciar en el paciente un tratamiento médico precoz, ¿sí? ¿Cuál es la intención de esta situación? Pues lo que buscamos es principalmente reducir la tasa de mortalidad por cáncer de próstata y mantener la calidad de vida lo más posible en todos estos pacientes. Vienen entonces interrogantes en cuanto a lo que es el screening. ¿Es realmente necesario que se realice el screening en cáncer de próstata para todo el mundo? ¿Debe recomendarse para todos los sistemas de salud existentes? ¿O podría ser contraproducente en algunas áreas geográficas específicas o en general para el mundo? Entonces vamos a ver algunos estudios que se han ido desarrollando a lo largo de los años, y las conclusiones que se han ido obteniendo en cuanto a lo que es esto, la detección oportuna y el screening de cáncer de próstata. Para esto decimos, primeramente, del año 2000, en la primera década del siglo XXI, más o menos el 90% de los diagnósticos en Estados Unidos fueron realizados por screening. La situación es que se detectaron muchos casos de próstata, de cáncer de próstata, que eran indolentes, y se realizó sobretratamiento en muchos de estos pacientes. Y se viene entonces, ¿cuál es la situación actual del cáncer de próstata? Que detectaron en la primera década del siglo XXI, que aproximadamente 30% de los pacientes que tienen más de 50 años pueden tener cáncer en biopsias de próstata, y que más o menos el 70% de todos los pacientes que tienen más de 70 años también lo pueden hacer. Pero sin embargo, estos tumores no afectaron ni la calidad de vida ni fueron la causa de muerte de todos estos pacientes, por lo cual dicen el screening tiene el peligro de sobretratar pacientes o tratar cánceres que realmente nunca van a alterar ni la calidad de vida ni la supervivencia global de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enfrentar? Este tipo de problemas en cuanto a la detección y el sobretratamiento
pero que también nos puede detener nos puede aumentar la esperanza de vida en pacientes con cáncer de próstata diagnosticados que van a desarrollar la enfermedad, ¿representa riesgo? ¿Realmente representa un beneficio para todos estos pacientes? ¿Y cuál sería el costo? ¿Sí? Entonces, a partir de que se detectó el antígeno prostático con los diferentes métodos de medición, bajaron del 25% de cánceres avanzados a 80% en cánceres localizados en las primeras décadas del año 2000. Este es el panorama que tenemos de cáncer de próstata a nivel mundial. Como podemos ver aquí en la diapositiva, está la distribución de acuerdo a la situación geográfica. Y aquí vemos que más o menos en México se produce más o menos 20.76 muertes por cáncer de próstata en cada 100,000 habitantes, lo cual es un poquito mayor que lo que se detecta, por ejemplo, en Estados Unidos, que se detectan 16.38 muertes por la misma cantidad de pacientes en la población general. Haciendo un poquito más enfoque en lo que es la repercusión del cáncer de próstata en cuanto a causa de muerte, podemos ver que a nivel mundial el cáncer de próstata se localiza en general en los tumores del hombre en el 5º lugar y que para el año 1990 se producían 11.6 muertes por cada 100,000 habitantes y que para el año 2015 esta cifra disminuyó a 14.24 por cada 100,000 habitantes. Es decir, presentó un porcentaje de cambio de menos 11.63. Estas son fuentes del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Si nos enfocamos a lo que es la población latinoamericana y del Caribe, vemos que la situación cambia un poquito. Aquí en estos casos, la causa de muerte por cáncer de próstata en el hombre cambia y del año 1990, que teníamos una posibilidad de muerte de 16.8 por cada 100,000 habitantes, para el año 2015 aumentó a 29.9, es decir, hay un porcentaje de cambio de más 16.8%. Como pueden ver, la situación en Estados Unidos y en el Caribe y Latinoamérica es completamente diferente. Enfocándonos un poquito más a lo que es nuestras condiciones en México, podemos encontrar que la principal causa de muerte para los años de 1990, el cáncer de próstata estaba en segundo lugar, superado por el cáncer de pulmón, pero para el año 2015 esta situación cambió y el cáncer de próstata ocupa actualmente el primer lugar como causa de muerte de origen oncológico en los hombres. Aquí tenemos las cifras. Hay un aumento desde el año 90 al 2015 de más 16.12% como causas de muerte en general por cáncer. Si nos enfocamos un poquito más en lo que es la distribución en nuestro país, aquí vemos una tabla muy interesante en donde podemos observar en la columna de los tumores, en los principales tumores que se encuentran en cuanto a su frecuencia. Y aquí tenemos el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, y tomemos en cuenta el primer estado de los Estados Unidos, de los Estados Unidos mexicanos o México, que es Aguascalientes, y queda acomodado así. El primer lugar en Aguascalientes fue cáncer de próstata, el segundo pulmón, el tercero, y así van y presentan el número en cuanto a su frecuencia. Y podemos observar que en la mayoría de los estados que se presentan, que están censados por el Instituto Nacional de Salud del Estado de México, de los Estados Unidos mexicanos, vemos que el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en casi el 80% de nuestros estados. ¿Y esto qué significa? Bueno, que en México el cáncer de próstata representa un problema bastante importante en cuanto a lo que se requiere de detección oportuna y tratamiento. En los Estados Unidos, aquí tenemos una gran diferencia. Aproximadamente el 85% de estos pacientes van a estar en estado localizado y solamente un 4% van a estar en etapa metastásica. Aquí tenemos un estudio que se realizó en el Instituto de Cancerología en cuanto a lo que es el estudio de una población en donde no existe el screening y lo que se encontró es que aproximadamente el 40% de los pacientes que son diagnosticados se encuentran en etapa metastásica cuando se les hace su diagnóstico. Y por lo tanto podemos ver que su supervivencia no es la igual. En la curva de arriba representa el porcentaje de sobrevida de los pacientes que se diagnosticaron sin etapa metastásica
Y la otra curva es la supervivencia global en los pacientes a los cuales se les hizo el diagnóstico con enfermedad metastásica. Analizando las muertes en México, podemos observar que aproximadamente la distribución es bastante homogénea en los estados y que en este reporte el estado de Tlaxcala tiene la menor tasa de incidencia con 15.44 muertes por cada 100,000 habitantes y el estado de Colima, siendo uno de el más pequeño de nuestro país, es el que tiene mayor incidencia con 25.9 muertes por cáncer de próstata por cada 100,000 habitantes. En cuanto a nuestra población total, estas son cifras del último censo del año 2020, en donde encontramos un total de 126,014,024 mexicanos. La relación hombre-mujer fue de 92.1 y aproximadamente una tercera parte de la población que se censó es mayor de 45 años, que son los que se encuentran en riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Ahora, ¿cómo podemos? Si nosotros necesitamos realmente en México una etapa de screening, bueno, hay diferentes publicaciones en donde hay resultados contradictorios. Lo que se ha dicho es que se puede sobretratar pacientes, pero que definitivamente el screening reduce la causa, como causa de muerte del cáncer de próstata, y una detección temprana puede mejorar la calidad de vida de todos estos pacientes. Entonces, en la literatura oncológica, las principales controversias es, podemos encontrar etapas más localizadas y disminuir el diagnóstico de etapas avanzadas o localmente avanzadas, con lo cual vamos a beneficiar la sobrevida a cáncer específica y en general podríamos intentar mejorar la sobrevida global. Sin embargo, sigue siendo un problema la relación de sobrediagnóstico y sobretratamiento en aquellos pacientes que pudieran ser observados o que si no fueran llevados a screening morirían de otra causa que no sea cáncer de próstata. Aquí tenemos un estudio que se realizó en Europa, en donde se realizó un seguimiento de pacientes de 182,000 hombres, un rango de edad de 50 a 74, y lo que se encontramos fue que se hacía un control con escrutinio cada 4 años y otro grupo en donde no se les hacía ningún tipo de control. ¿Qué fue lo que se encontró? En el grupo de escrutinio se encontró que se descubrieron más cánceres y por lo pronto se detectaron cánceres en etapa más temprana y a 9 años de seguimiento la mortalidad se redujo 20% en el grupo en el cual se les hizo escrutinio comparado con el grupo control en donde se dejó evolución natural sin la toma del antígeno prostático específico. Este estudio a los 12 años encontró que se disminuyó la mortalidad en un 29% y conforme fue avanzando los pacientes, a 14 años de seguimiento se encontró que el antígeno prostático cada 2 años versus no escrutinio redujo 40% el riesgo de presentar cáncer metastásico y muerte por cáncer. ¿Qué significa esto? Que debe hacerse un escrutinio a 290, se hizo un escrutinio a 193 pacientes tratando a 12 para prevenir la muerte de un paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos una detección oportuna con antígeno prostático específico por lo menos cada 2 años y lo comparamos con el grupo en donde no se hizo ningún tipo de escrutinio o prevención, vemos que hay un aumento considerable del número de muertes por cáncer de próstata cuando se comparan las cifras globales. Hay una disminución en este grupo del 42%, el hecho de irritar para prevenir 139 pacientes para disminuir una muerte y se diagnosticaron 13 para disminuir un momento. Entonces, hay realmente sobrediagnóstico y por lo tanto sobretratamiento, pues eso había que preguntárselo a los pacientes que fueron detectados y que lograron sobrevivir por causa, no cáncer de próstata, sino por otra causa. Aquí tenemos otros estudios en donde podemos tener como el objetivo de la detección temprana versus el tratamiento es detectar pacientes con diagnóstico por riesgo de morir de cáncer de próstata, detectar cáncer de próstata agresivos mediante el uso de nomogramas, como los que están aquí, realizar pruebas de laboratorio de diferentes formas, como pueden ser el PSA3 y el CES4, con lo cual podemos buscar mejorar la selección de los pacientes
mejorar los métodos de detección, mejorar la selección del tratamiento y con esto mejorar los tratamientos y presentarlos en una forma oportuna para poder disminuir en los pacientes el riesgo de muerte por cáncer de próstata. Si nosotros hacemos una representación gráfica de cómo está ahorita la detección y tratamiento comparado con los métodos del pasado, podemos ver que antes pues hacíamos una detección con el antígeno prostático solito, el tacto rectal. En el presente tenemos ya la ayuda de neumogramas para mejorar las formas de utilizar el antígeno prostático. Tenemos diferentes marcadores. Tenemos también el inicio de pruebas genómicas en el tejido y nuevas imágenes como es la resonancia magnética nuclear. ¿Qué es lo que estamos buscando para el futuro? Básicamente, seguir mejorando e implementando los marcadores, la detección personalizada en base a lo que es un perfil genético mediante la utilización de los genomas específicos. En este resumen del ASCO del año 2020, vemos que utilizando la detección de los polimorfismos de un solo nucleótido y asociado con el cáncer de próstata, cada uno confiere uno de estos un riesgo bajo. Entonces, cuando nosotros acumulamos el número de polimorfismos que se van sumando en el riesgo cada paciente haciendo su determinación genética, podemos ver que al aumentar la población y al aumentar el número al aumentar la puntuación y al aumentar el número de estas alteraciones de los polimorfismos, podríamos utilizarlo para detectar qué pacientes tienen mayor riesgo, detectar de forma oportuna el paciente que puede tener cáncer de próstata en el screening y de acuerdo a esto hacer un tratamiento mucho más temprano, mucho más precoz, pero dirigido específicamente a pacientes que tienen este tipo de alteraciones genéticas. En el estudio BARCOD 1 se invitaron a participar a 1,430 y tantos hombres. El 26% sí acudió al estudio, se le extrajo DNA a 297 hombres y 25 participantes tuvieron un PRS en el 10% o superior. 18 fueron llevados a biopsias y se detectaron 7 pacientes con cáncer. Es decir, 61% fue de alto riesgo y 38.9% fue de riesgo bajo. Entonces, necesitamos implementar programas de detección oportuna para cáncer de próstata en México. En unos intentos que se hicieron en el año 2014, se hizo un programa piloto en donde se invitaron a 140,000 pruebas del antígeno prostático en forma cualitativa y 5,000 en forma cuantitativa. Y en ellos participaron el INCAN, la SEDENA, el gobierno de la Ciudad de México, así como el patrocinio de los laboratorios Sanofi. Se hizo una campaña de difusión, se hizo una capacitación al personal médico de primer nivel en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, se realizó una plataforma de registro y lo que encontramos fue que se detectó en forma mucho más oportuna y precoz pacientes que fueron detectados en primer nivel y fueron referidos al INCAN. Entonces, se fueron enviados para noviembre del 2015, 219 pacientes, se atendieron 178, se realizaron 74 biopsias y de estas 50 fueron positivas y 24 fueron negativas. ¿Qué fue esto? Estos resultados, de los pacientes que acuden, el 41% son biopsiados, de los pacientes biopsiados 67 fueron positivos, de los pacientes diagnosticados 34% se detectaron metastásicos y 66 se les ofreció tratamiento paliativo. Si nosotros vemos estos resultados con la primera diapositiva que les presentamos, en donde vimos que se habían detectado 40% de nuestros pacientes en el INCAN en etapa metastásica, pues vemos que estos resultados hablan por sí solos. Detectamos mucho más pacientes, de 40 subimos a 66 en esta campaña. Y el tratamiento que se le ofreció a estos pacientes fue la prostatectomía radical en 19, la radioterapia en 14 y bloqueo hormonal en 17 pacientes. Este programa, desafortunadamente, bueno, pues como muchos quedó en el pasado, se perdió el patrocinio de Sanofi, se perdió el interés por parte del gobierno de la Ciudad de México y se dejó de realizar. Pero tenemos actualmente, de lo que va a hablar en la siguiente plática, el doctor sobre el programa Opus, en donde está diseñado aquí en el Instituto Nacional de Cancerología para presentar a pacientes mayores de 40 años
que presentan síntomas prostáticos o que no los tienen, con la finalidad de detectar enfermedad prostática, y esto inició en abril de 2019. El objetivo fue la detección oportuna de posibles pacientes con cáncer de próstata y realizar un tratamiento integral, complementar los campos no contemplados en el Seguro Popular, de forma de que mejoríamos la atención de los pacientes. Y el programa tiene prácticamente el apoyo integral psicológico, nutricional, tratamiento de eventos asociados al cáncer y prever de medicamentos no incluidos en el Seguro Popular. Actualmente esta situación pues ha cambiado mucho. Tenemos el nuevo programa de bienestar, en donde teóricamente ya no se requiere el apoyo de ningún otro programa, donde teóricamente los pacientes tienen acceso a los medicamentos que se requieran, aunque pues en la práctica esto ha fallado un poquito, ¿verdad? Con esto queremos nosotros recalcar que definitivamente en un país como el nuestro, donde no tenemos los sistemas de salud tan avanzados como lo tienen los países ya desarrollados, definitivamente la detección oportuna y un screening es muy necesario para disminuir, y la prueba la tenemos aquí en el instituto con estos programas y la situación que hemos estado analizando. Necesitamos una detección oportuna, un tratamiento precoz para poder nosotros controlar el cáncer y disminuir todos los problemas que esto conlleva. Los tratamientos en etapas avanzadas son mucho más altos que aquellos pacientes que son llevados a radioterapia o a tratamiento quirúrgico, y siempre, como ustedes saben, tarde que temprano el paciente que se presenta en etapa avanzada o metastásica va a llegar a ser hormonoinsensible y viene una serie de tratamientos extremadamente costosos que pues realmente pocos pacientes van a poder tener acceso a ellos. Con esto terminamos la primera parte de la plática. La siguiente presentación va a hablar un poquito más de este programa Opus. Yo lo quiero dejar aquí porque vienen los resultados del año pasado y el actual. No sé si tuvieran alguna duda. ¿Todo bien? Ya me pongo esto. Digo la edad. Bueno, ahora ya. Una pregunta de un doctor Edgar, no sabemos qué Edgar. Si nos hace llegar, por favor, su pregunta. No, ya bajo la mano. Bueno, yo sí quisiera que dejara un poco claro a quién detectar, bajo qué condiciones se recomienda la detección oportuna, dado que no tenemos más que una evaluación bioquímica accesible. ¿A quién y cuándo iniciar la detección con antígeno prostático específico y cuáles son los valores de interpretación para ello? Ok. En general podemos decir que es útil realizar un antígeno prostático específico para poder tener un estudio basal a los 40 años, independientemente de si tiene o no tiene síntomas. En caso de que tengamos alguna alteración, enfocarnos en este tipo de pacientes. En general, podemos también iniciar a los 45 años con el primer antígeno y tener mucho cuidado con la situación de antecedentes familiares. Aquellos pacientes que tienen en línea directa padre o hermano con cáncer de próstata tienen la posibilidad de desarrollar un cáncer. Estos pacientes deben de tener una detección un poquito más cercana. Cuando en el antígeno prostático, la primera detección está por debajo de 1 y el paciente se encuentra asintomático, se recomienda realizar el siguiente estudio a los 5 años, si se inicia a los 40, y en caso de que empiece a presentar alguna sintomatología, repetir el antígeno prostático cuando sea necesario. Y a partir de los 50 años, realizar el antígeno prostático anualmente como forma de prevención y detección oportuna, y siempre realizar exploración rectal. Actualmente, incluso hay urólogos que dicen que eso no es necesario. Hay enfermedades que pueden elevar el antígeno prostático
Y hay cánceres que pueden no elevar el antígeno prostático y esto se puede diferenciar muy claramente con una buena exploración rectal. Si queda alguna otra pregunta. Listo. Dejamos. Muchas gracias, doctor Martínez. Evidentemente el tema del escrutinio tiene muchos puntos de controversia. Sin embargo, aquí en el instituto la frecuencia de cáncer de próstata es muy importante. Es el segundo tumor que vemos. El primero es cáncer de testículo, el segundo es cáncer de la próstata. Y dadas las características que tenemos en los pacientes en el instituto, donde de inicio el 40% de ellos acuden con enfermedad metastásica, y hemos visto que los pacientes que tienen un desenlace fatal más frecuente son aquellos que de inicio tienen metástasis y los que los desarrollan, diseñamos un programa de detección oportuna de atención integral y con la ambición de poder llegar a un programa que tenga la prevención del desarrollo del cáncer de la próstata. Para esto, el doctor Iván Calvo Vázquez, quien es médico adscrito del Departamento de Urología, nos va a hacer favor de mostrarnos los resultados de esta campaña que hemos denominado Opus, como la apertura de una gran obra que puede ser difundida a todo el país y ofrecer los beneficios a los pacientes hombres con cáncer de la próstata. Doctor Calvo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar sobre el programa Opus, qué es lo que ofrecemos, a quién va dirigido el programa y nuestros resultados hasta el día de hoy. Como manera de temario, vamos a hablar sobre la introducción y objetivos del programa, qué hacemos para la promoción de la salud y educación a los pacientes con esta patología, qué resultados hemos obtenido con los diagnósticos oportunos y cómo les damos un manejo integral a nuestros pacientes. Y por último, nuestras conclusiones. Bueno, ¿qué es Opus? Opus es el programa de atención integral al cáncer de próstata, el cual pertenece al Instituto Nacional de Cancerología y tiene como meta reforzar el diagnóstico oportuno, dar un tratamiento integral y multidisciplinario a nuestros pacientes e iniciar un programa de prevención. Este programa nace en marzo del 2019 y tiene 4 objetivos principales. Primero, prevenir y diagnosticar oportunamente el cáncer de próstata. Segundo, disminuir los diagnósticos en etapas tardías o metastásicos. Tercero, dar y ofrecer tratamientos multidisciplinarios e innovadores a los pacientes con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Y por último, emplear estrategias de difusión, promoción y educación a la población en general con el fin de dar a conocer esta patología. ¿Cómo realizamos esta promoción y educación de la salud a la población en general? Bueno, mediante diferentes póster, trípticos, folletos con información precisa, entendible para nuestros pacientes, con información básica de qué es la glándula prostática, qué es el cáncer de próstata y sobre todo enfatizar en los factores de riesgo para invitar a la población, a pacientes masculinos mayores de 40 años. También hemos realizado diferentes videos con información, campañas. Nuestra última campaña fue en noviembre del año pasado, dando descripción y testimonio de los pacientes o familiares. Y como les mencionaba, la última campaña, nuestro participante estrella fue Juan Manuel Márquez. También hemos llegado con nuestras diferentes redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y nuestra página web oficial. Hasta el momento tenemos más de 2,000 seguidores y también
Hemos realizado campañas cada año en el mes de noviembre por el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer de Próstata. Hemos realizado pláticas institucionales a las iniciativas privadas y pláticas y conferencias vía internet o por radio. ¿Cuáles han sido nuestros resultados de esta promoción a la salud? Hasta el día de hoy hemos tenido 2.168 pacientes que han acudido a nuestra campaña a la toma de antígeno prostático. De estos, 1.783 han regresado para ser valorados por nuestro equipo multidisciplinario y dar a conocer su resultado de antígeno prostático. La edad media de estos pacientes, 59 años, y hasta un 17% de los pacientes cuentan con un antecedente familiar de cáncer de próstata. La gran mayoría de nuestros pacientes se informa de nuestra campaña a través del instituto y el 17% a través de nuestras redes sociales. La gran mayoría de nuestros pacientes proviene de la Ciudad de México en un 58%, del área metropolitana y Estado de México 27%, del interior de la República hasta un 15%, y el grupo etario más predominante es entre 60 y 69 años de edad. Sin embargo, también hemos llegado a población menor de 50 años, con el grupo etario entre 40 y 49 años hasta un 21% de nuestros pacientes. ¿Qué hacemos una vez que el paciente acude a nuestra campaña de detección oportuna del cáncer de próstata? Bueno, el paciente Opus es valorado por un modelo sistematizado y multidisciplinario en el cual de primera instancia es valorado por el médico general, el cual identifica factores de riesgo para el cáncer de próstata, nos ayuda a identificar las comorbilidades del paciente, y el servicio de nutrición, en el cual nos identifica el estado nutricional del paciente, somatometría y riesgos cardiovasculares, así como da promoción y mejora su estado nutricional del paciente con sus citas subsecuentes. El servicio de psicología nos ayuda a ver que el estado de salud mental del paciente y su estado neurocognitivo, ayudando así a una mejor calidad de vida. Y el servicio de enfermería nos ayuda a la toma del antígeno prostático, somatometría y a orientación y capacitación en general del paciente. Finalmente es valorado por el servicio de urología oncológica, en el cual, junto con sus factores de riesgo, síntomas urinarios, tacto rectal y niveles de antígeno prostático, se les ofrece un diagnóstico, un control, un seguimiento o un tratamiento al paciente, identificando a los pacientes que solo se van a vigilancia, otros pacientes que requieren estudios complementarios paraclínicos como resonancia magnética multiparamétrica, pacientes que requieran algún tipo de diagnóstico complementario como la biopsia de próstata. Hasta el momento, hasta enero de este año, hemos realizado 510 biopsias y aquí hemos separado a nuestros pacientes en dos grandes grupos. El primer grupo son pacientes de la campaña que acuden por tamizaje de cáncer de próstata de población en general. Y el segundo grupo son pacientes ya con sospecha, tanto clínica o por laboratorio de antígeno prostático de cáncer de próstata. Estos pacientes con sospecha de cáncer de próstata provienen de un primer o segundo nivel de atención o de los diferentes servicios del instituto. En total, 310 biopsias de pacientes de la campaña y 200 biopsias en pacientes con sospecha ya de cáncer de próstata. 271 de estos pacientes han salido positivos a esta enfermedad, de los cuales 143 han sido de la campaña y 128 por sospecha de cáncer de próstata. Y bueno, aquí la gran diferencia y la importancia entre estos dos grupos, ya que los pacientes con sospecha clínica de cáncer de próstata, el 67% al momento del diagnóstico son metastásicos y solo el 33% son en etapas localizadas, a diferencia del grupo de inicio de la campaña por tamizaje del cáncer de próstata. El 73% de los pacientes se diagnostican en etapas localizadas y el 27% en etapas metastásicas. También la gran importancia es que, bueno, esos pacientes
En etapas localizadas se les ofrece un tratamiento con intención curativa y posteriormente de tratamiento radical solo van a necesitar vigilancia, a diferencia de los pacientes en etapas metastásicas que van a requerir bloqueo androgénico, tratamientos de primera, segunda o tercera línea y tratamiento multidisciplinario, radioterapia, cuidados paliativos, en el cual aumenta el costo de su atención. Hasta el día de hoy hemos realizado 51 prostatectomías radicales y tenemos incorporados un total de 694 pacientes, de los cuales 597 se encuentran activos. Hemos tenido 76 finados, el 95% cáncer específico y 21 inactivos. Igual, estos pacientes de los 694, la gran mayoría proviene de la Ciudad de México y área metropolitana, pero hasta un 27% de nuestros pacientes vienen del interior de la República. La gran mayoría son mayores de 60 años y igual la gran mayoría tiene como estudio primaria. ¿Qué pasa cuando un paciente ya es incorporado a nuestro programa? Bueno, una vez de ofrecer un tratamiento independiente a cada paciente, se les da un seguimiento oncológico con el objetivo de aumentar el control oncológico. Se les ofrece tratamientos y servicios multidisciplinarios para la reducción de fracturas patológicas, mejorar la calidad y mejorar el dolor del paciente. También se les ofrece tratamientos para la salud ósea. Continúan siendo valorados por el servicio de nutrición y psicología. Les ofrecemos tratamientos para la disfunción eréctil, para hacer rehabilitación sexual. Hasta el momento tenemos pacientes protocolizados para prótesis de pene, sin embargo, por la pandemia no hemos podido colocarlas. Y todo esto, este tratamiento multidisciplinario e integral de los pacientes, tiene como objetivo prevenir el deterioro funcional y mejorar su calidad de vida. En el mundo, en los países de primer mundo, cuentan con un programa de esta índole. Australia, Canadá, Reino Unido y Opus es el único programa en México. Como conclusiones, bueno, el cáncer de próstata en México es la causa más común y letal de cáncer en hombres, lo cual requiere un diagnóstico y un tratamiento oportuno. La difusión y concientización de la patología puede permitir revertir la tendencia negativa al diagnóstico en etapas metastásicas, y Opus ha logrado aumentar el diagnóstico oportuno de nuestros pacientes. El manejo integral y multidisciplinario nos ayuda a mejorar los resultados oncológicos y a obtener una mejor calidad de vida. Bueno, no me queda más que invitar a todos los hombres mayores de 40 años a que formen parte de nuestra campaña o ayudarnos a hacer promoción. Gracias. Sí. Si hay preguntas del público, creo que no. Bueno, ¿cuándo iniciar el screening para los pacientes? ¿Por qué 40? ¿Por qué hay guías que dicen 45? ¿Por qué otros que dicen 50? ¿Cómo se interpreta el valor del antígeno prostático específico? Pues esta es más pregunta para el doctor Martínez, pero nosotros tenemos en cuenta la edad, el inicio de la consulta urológica de primera vez, cómo interpretar el antígeno y a quién recomendar un estudio más profundo como resonancia magnética multiparamétrica o los estudios que mencionó el doctor Martínez. Ahorita le voy a pedir que conteste la pregunta a él, de 4K score o un perfil genético molecular. ¿A quién sí, a quién no, a qué edad y por qué? Y generalmente las guías refieren que si se tiene o se cuenta con antecedentes familiares de cáncer de próstata de primer grado, se recomienda el diagnóstico, el tamizaje a los 45 años. Sin embargo, hemos visto que en nuestra población en México, pues realmente no damos y no tenemos esa educación de prevención, por lo cual dirigimos esta campaña a pacientes mayores de 40 años.
El resultado del antígeno tiene que ser menor de 3 independientemente de la edad, y los pacientes que requieren algún tratamiento adicional, como por ejemplo resonancia multiparamétrica, específicamente ya en las guías refieren que puede ser de primera instancia, pero nosotros lo manejamos como pacientes que han tenido una o una segunda biopsia sistematizada negativa con aumentos o incrementos del antígeno prostático, que es en la campaña que nosotros indicamos una resonancia magnética multiparamétrica por los costo-beneficio. Y, ¿cuál más era el otro? Tiene que ser menor de 3 y nosotros denominamos algo que se llama zona gris, que es entre 3 y 10, ya que, como lo dijo el doctor Martínez, el cáncer de próstata no es la única patología que puede elevar el antígeno prostático, por lo cual en estos pacientes que se encuentran en zona gris, hasta un 35% van a tener cáncer de próstata. De ahí viene la gran importancia de a quién hacerles más estudios o a quienes sí indicarles una biopsia de próstata, con los estudios que mencionó el doctor Martínez. Hay que hacer algunos puntos básicos de primero de primaria, digamos, pero que son indispensables. Cáncer de próstata, factores importantes en el desarrollo: edad, antecedente familiar y la raza. ¿Ha visto? Pues la raza negra tiene un factor predominante para desarrollar esto. Pacientes que tienen un familiar en primer grado con cáncer de próstata tienen mayor riesgo de desarrollar esto, y generalmente es un cáncer de viejos. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Eso también ya está establecido. Es tacto rectal y niveles del antígeno prostático específico. ¿Cuándo se indica una biopsia? Cuando tenemos una alteración en el tacto rectal, cuando tenemos elevación del antígeno prostático específico y se han descartado causas benignas de la elevación de este marcador. En casos específicos, ¿cuándo hacer pruebas genéticas? Eso estamos en desarrollo, todavía no se tiene una respuesta totalmente certera, pero sabemos que hay factores de riesgo. Entonces, pacientes que tienen edad, antecedentes familiares, si tienen más de un familiar y que tienen una edad precoz, digamos un antígeno prostático de 4 y tienen 42 años, esos pacientes tienen una lucecita amarilla parpadeando, en donde tenemos que hacer estudios más específicos dirigidos a ese tipo de población. Marcadores genéticos para la población en general, yo creo que estamos unas a 2 o 3 décadas de poder hacerlo. La situación de ¿cómo se podría decir? Pues sí, realizar la lectura del genoma individual todavía es un poquito complicado. La era de la película Gattaca está todavía lejana, pero en teoría, si se logra desarrollar este tipo de marcadores, podríamos tomarlos al nacimiento como un tamizaje y detectar en ese momento a todos los niñitos que tuvieran alguna alteración genética y específicamente a esos seguirlos desde los 38, 40 años. Actualmente no ha cambiado. Edad, raza, antecedentes familiares, diagnóstico es tacto rectal, antígeno prostático específico, y solamente casos muy seleccionados en donde hay una duda de si eso no es un nivel adecuado del antígeno, donde si salió una biopsia negativa, donde tenemos alguna situación específica en cuanto a la duda de volver a biopsiar a un paciente, procederá a los estudios de imagen, como sería una resonancia magnética multiparamétrica, en donde tenemos ya ciertas imágenes que nos dicen que pudiera existir escondido ahí un cáncer de la próstata, y mediante técnicas especiales como la fusión de imágenes de resonancia con ultrasonido, hacer biopsias con una técnica un poquito mucho más depurada y más sofisticada, podríamos llamar así. Pero en general, pues eso es para pacientes previamente llevados a screening, en donde en alguna situación se encontró un problema y donde no se ha llegado al diagnóstico de cáncer de la próstata. O sea, la resonancia multiparamétrica no es un método de screening, tiene sus indicaciones precisas. Las pruebas como la de 4SK y el SCORE
Es para pacientes donde tiene duda y salió una biopsia negativa, no son de screening general, sino para pacientes específicos. Y la última pregunta. Básicamente es la exploración física jamás lo olvide, porque hemos tenido pacientes enviados por urólogos a los cuales se mandó a biopsia por alteraciones en el antígeno sin nunca haberles realizado un tacto rectal. Eso es importantísimo. No sé si con esto quedan contestadas las dudas. Sí. Doctor, ¿alguna otra cosa? Bueno. Muchas gracias. Seguimos con el programa. El cáncer de la próstata, una vez que ha sido tratado, puede tener recurrencia bioquímica hasta entre el 17, casi hasta el 49% en algunos casos, dependiendo de el grado histológico y la etapa clínica. ¿Cómo detectamos esta recurrencia? El antígeno prostático específico es el mejor monitor de recurrencia para evaluar tratamiento. Pero tenemos estudios moleculares que pueden servirnos, y aquí en el instituto tenemos un programa en conjunto con investigación básica para desarrollar de alguna manera una forma mucho más precisa de la recurrencia del cáncer de la próstata. Para eso tenemos aquí al doctor Cristian Gabriel Arriaga Cannon, quien es biólogo y es maestro en ciencias, es SNI, es todo lo que un investigador debe de tener para desarrollar su actividad. Y es staff del Departamento de Investigación Básica del Instituto Nacional de Cancerología. Nos va a hablar acerca de los marcadores moleculares que podemos determinar para diagnosticar la recurrencia temprana en el cáncer de la próstata. Doctor, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción, doctor Jiménez. Yo hoy les voy a hablar acerca de algunos marcadores moleculares que se han establecido en los últimos años y que han sido potenciales para ser aplicados en la clínica. La plática consta de 4 temas principales, de los cuales voy a hablar sobre generalidades a nivel molecular del cáncer de próstata. Voy a dar una muy breve introducción. Voy a hablar sobre los últimos estudios de genómica y transcriptómica en cáncer de próstata que han sentado algunas de las bases moleculares en las cuales se puede estar encontrando algunos marcadores tumorales que pueden ser de utilidad clínica. Además, voy a hablar acerca de los biomarcadores moleculares en el sentido de que hay algunas pruebas comerciales moleculares que ya se están utilizando en la clínica y voy a abundar un poco sobre este tema. Y al final hablaré sobre los proyectos de investigación que tenemos actualmente en conjunto con el Departamento de Urología. Bueno, a la fecha no se sabe bien cómo se da el origen del cáncer de próstata. Sin embargo, los estudios moleculares basados en secuenciación masiva en paralelo de RNA y DNA han establecido algunas hipótesis de para establecer cómo se da el desarrollo y la progresión de este tipo de neoplasia. Se han establecido o se han determinado algunos cambios moleculares como la sobreexpresión de genes y subexpresión de genes, así como la aparición de fusiones génicas y de lesiones que son clave para que se dé el inicio de este tipo de cáncer. Este tipo de eventos se han encontrado en lesiones preneoplásicas que incluyen la atrofia plurifelativa inflamatoria y la neoplasia intraepitelial prostática. Estas corresponden
a lesiones que han sido observadas frecuentemente en biopsias prostáticas. Y se ha establecido que algunos autores han establecido que estas lesiones preneoplásicas son clave para tratar de entender los inicios de esta enfermedad. Entonces, en los últimos años se han hecho esfuerzos para tratar de comprender cómo estos cambios moleculares pueden ayudarnos a comprender las bases de cómo se da el desarrollo de este tipo de neoplasia. Entonces, los estudios genómicos, o es donde los estudios genómicos han jugado un papel muy importante. En los últimos 7 años se han hecho esfuerzos para tratar de comprender esta enfermedad desde un punto de vista molecular. Y es importante mencionar que a partir del 2015 se hicieron esfuerzos en ciencia básica y ciencia aplicada para tratar de hacer la secuenciación de genoma completo y exoma para ver cuáles eran los genes que se encontraban mayoritariamente mutados en este tipo de cáncer. En el 2015, el grupo de Cancer Genome Atlas o TCGA analizó 333 tumores primarios de cáncer de próstata y lo relevante de este estudio es que no solamente se basaron en la secuenciación de exomas, incluyeron transcriptomas de microRNAs, transcriptomas de genes, incluyeron además el análisis del epigenoma y además se hizo proteómica. En conjunto, a través de estas metodologías o plataformas de secuenciación, se llegó a establecer que el cáncer de próstata, al menos en tumores primarios, se podía subdividir en 7 subtipos moleculares, que incluían los subtipos de las fusiones génicas, así como el subtipo de IDH, SPOP1, OXA1A, los cuales eran clave para tratar de comprender cómo los tumores de cáncer podían ser divididos. Es importante mencionar que entre estos subtipos moleculares se encontró que las fusiones génicas, por ejemplo, podían ser subdivididos además en grupos de hipo e hipermetilación. Además, los subtipos moleculares que se encontraban asociados a IDH1 y SPOP1 y SPOP se encontraban la mayor actividad de tasa transcripcional del receptor de andrógenos y de sus genes. En conjunto, este fue el primer mapa molecular que llegó a establecer cuáles eran las mutaciones más relevantes y cuáles eran los subtipos moleculares más relevantes para el cáncer de próstata. Esto sentó las primeras bases moleculares para tratar de entender esta enfermedad. Más tarde, en el 2018, el grupo de Armenia analizó en este caso 1013 tumores. Ellos se enfocaron en el análisis de 680 tumores primarios y los compararon con 333 tumores metastásicos. Este estudio fue enfocado principalmente en exomas y lo que ellos encontraron fue un largo número de genes que no habían sido previamente mencionados como genes mutados en cáncer de próstata. Ellos encontraron alrededor de 70 genes en los cuales se incluía ACUL3 y SPEN. SPEN es muy importante porque este último se encuentra mayoritariamente mutado en las muestras metastásicas. Posteriormente, ellos se preguntaron si podría haber una diferencia entre los tumores primarios y los tumores metastásicos a nivel de mutaciones. Y lo que ellos se dieron cuenta es que al hacer este análisis ellos encontraron que los genes que eran característicos de tumores primarios los podían definir mutaciones en IDH1 y SPOP. Por el contrario, en el caso de los tumores metastásicos se encontraron una gran firma de genes mutados, los cuales podían definir a los pacientes metastásicos. Entre estos se incluía el receptor de andrógenos, RB1, PTEN, e incluso se empezaron a mencionar algunos genes de regulación epigenética
como KMT2D. Entonces, esto definió nuevas bases moleculares y se empezó a tratar de enfocarse no solamente en los genes ya conocidos, sino también en otras vías de señalización, que es el caso cuando se hizo este análisis. Ellos determinaron que en los tumores metastásicos la vía P3K era de las que se encontraban mayoritariamente mutadas, así como la vía de reparación del DNA, pero ellos también encontraron que uno de los genes que se encontraban, o una de las vías que se encontraban mayoritariamente mutadas, correspondía a genes que se encontraban asociados a la regulación epigenética. Incluso encontraron genes que estaban asociados a splicing. Con esto ellos determinaron que con estos análisis se podrían tener nuevos candidatos para tratar de estratificar a los pacientes metastásicos y ver y tratar de entender cómo se daba la progresión de esta enfermedad. Entonces, estos estudios genómicos fundaron las bases para tratar de entender molecularmente cómo están en un contexto genómico los tumores en cáncer de próstata. Sin embargo, estos no han sido los únicos acercamientos para tratar de entender las bases moleculares del cáncer de próstata. También el análisis del transcriptoma ha ayudado a la identificación de otros marcadores moleculares que han sido asociados a pronóstico de cáncer de próstata. El transcriptoma es una metodología importante porque nos permite establecer el número total de transcritos que se expresan en un tejido y en un grupo de células determinada. A través de este estudio, que se hizo en 17 distintos tipos de cáncer, se hizo transcriptómica y ellos determinaron que podían encontrar alrededor de 10,000 genes de pronóstico en cáncer. Y hablando específicamente de cáncer de próstata, lo que ellos determinaron es que se podrían encontrar 159 genes asociados al pronóstico. Y pronóstico en este caso se refiere, por ejemplo, a los genes que podrían estar asociados a una supervivencia global mayor a 10 años o menor a 10 años. Y aquí en este caso, para el cáncer de próstata, encontraron genes que eran favorables para el pronóstico, que en este caso es MBD1 y TEMEN 128. Entonces, estos fueron otros de los nuevos genes que fueron asociados a cáncer de próstata y que pueden estar implicados en el pronóstico y en el manejo clínico de los pacientes, en referencia a pronóstico. Entonces, este tipo de herramientas lo que nos permite es establecer qué tipos de transcritos están expresando en las distintas etapas que el paciente está pasando. Y nosotros podemos determinar a través de este tipo de metodologías, podemos analizar si hay RNAs mensajeros específicos, si hay isoformas que se están sobreexpresando o subexpresando, si hay fusiones génicas, si hay nuevas fusiones génicas, e incluso se pueden también analizar transcritos no codificantes. Entonces, esta herramienta ha sido muy importante en los últimos años e incluso esta herramienta ha servido para el desarrollo de una estrategia que se llama transcriptómica espacial. Las estrategias experimentales anteriores han evaluado al tumor de manera no en un contexto de glándula, ni en un contexto tridimensional. La transcriptómica espacial lo que hace es justamente eso. Ayuda a entender cómo son los patrones de expresión a nivel glándula prostática y a nivel tridimensional. En este estudio lo que se hizo fue tomar distintas regiones de una próstata de un paciente el cual fue sometido a una prostatectomía radical, que tenía un PSA de 7.1 y que se encontraba en etapas T3B. Y lo que hicieron es tomar 12 distintas biopsias, tanto de regiones que parecían normales, regiones que se veían inflamadas, así como regiones de cáncer. Entonces, lo que hicieron ellos fue obtener
en una laminilla estos tejidos y en cada spot que se encuentra aquí fue analizado el transcriptoma de esta región. Esto permitió tener un mapa tridimensional de los transcriptomas de todas estas regiones. Y en conjunto, es importante mencionar que se crearon mapas de actividad y así se llegó a establecer los genes que se encontraban mayoritariamente expresados, ya sea en una región normal o en una región neoplásica. Con esto se llegó a establecer que en una región, por ejemplo, de cáncer, como se muestra aquí, ¿no? Aquí podemos ver que la actividad transcripcional es alta. Entonces, con esto ellos pudieron definir que había una expresión específica de genes que caracterizaba estas regiones y que además también, por ejemplo, ellos podían identificar distintos genes que se podrían estar expresando en una condición de una lesión preneoplásica como la neoplasia intraepitelial prostática y compararlo con una región de cáncer. A partir de estos estudios se estableció, por ejemplo, que SPINK1 es uno de los genes que puede o que se expresa específicamente en cáncer de próstata y NPY nos puede distinguir a lesiones preneoplásicas como la neoplasia intraepitelial prostática. Estos estudios además fueron validados por inmunohistoquímicas y llegó a establecer que había nuevos genes que podían distinguir una lesión preneoplásica de una región que ya tenía cáncer como tal. Entonces, a partir de estos estudios se han sentado algunas de las bases en las cuales se han descubierto nuevos genes y esto es muy importante porque nos sirve a nosotros desde el punto de vista de ciencia básica para establecer colaboraciones con el grupo de investigación clínica para tratar de ver si estos biomarcadores pueden ser utilizados en la clínica. Y es justamente donde aquí les muestro una diapositiva en donde se encuentran las pruebas comerciales que actualmente han sido desarrolladas para cáncer de próstata. Se muestran las pruebas comerciales para cada etapa de la enfermedad y como lo mencioné hace unos momentos, por ejemplo, aquí tenemos Prostate Health Index, 4K Score y la prueba de Progensa que incluye a PSA3. Entonces, estas pruebas están diseñadas para tratar de establecer si un paciente que tuvo una biopsia negativa al tener un alto puntaje en estas pruebas puede ser un candidato a ser rebiopsiado nuevamente. Sin embargo, estas pruebas comerciales actualmente la tendencia es incluir no solamente genes. Por ejemplo, se han empezado a incluir la combinatoria de fusiones génicas con RNAs no codificantes como MyProstate Score, en donde esta prueba permite, al hacer la combinatoria de estas moléculas que incluye los niveles séricos de antígeno prostático, las fusiones génicas y RNAs codificantes, permite establecer una mayor sensibilidad y especificidad para que el paciente pueda ser biopsiado de manera correcta y así evitar biopsias innecesarias. Entonces, todo esto nos ha llevado a nosotros tratar de empezar a llevar proyectos de investigación aquí en el INCAN en conjunto con el Departamento de Urología, liderado por el doctor Jiménez, y lo que nosotros hemos hecho es que hemos establecido protocolos y los hemos estandarizado para aislar RNA y DNA de alta calidad. Esto ha sido a través de un conjunto de personas que formamos un grupo multidisciplinario y de lo cual hemos obtenido como resultados ácidos nucleicos de alta calidad. Esto nos ha permitido realizar secuenciación de exoma completo y transcriptomas. En particular, nosotros, bueno, o en mi caso, nos hemos enfocado ahorita en hacer transcriptomas basados en RNAs largos no codificantes,
porque, como ustedes saben, los RNAs no codificantes han sido muy importantes debido a su gran utilidad en la clínica, como ha sido el caso de PCA3. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Ahorita, como una primera aproximación, nos hemos enfocado en hacer el transcriptoma y comparar el nivel de expresión de genes entre el tejido tumoral y el tejido adyacente. Nosotros hemos encontrado un conjunto de RNAs largos no codificantes que se expresan específicamente en el tumor. Esto lo hemos hecho a través de una fase de validación mediante RNA-seq. Posteriormente, este grupo de RNAs no codificantes que habíamos encontrado aquí en el análisis del transcriptoma fueron validados posteriormente en una corte independiente de 16 pacientes, de los cuales nosotros comparamos mediante RT-PCR los niveles de expresión de estos transcritos para validarlos. Entonces comparamos 16 tejidos tumorales contra 16 tejidos neoplásicos. Lo que encontramos fue un panel de RNAs largos no codificantes que tenían sobreexpresión específica en cáncer de próstata, y lo cual validaba nuestros hallazgos en el RNA-seq. Como nosotros sabíamos que era un limitado número de muestras, nosotros lo que hicimos es, a partir de bases de datos públicas, nosotros analizar la expresión de estos RNAs largos no codificantes en bases de datos públicas como Tanric, MyTranscriptome y MyPanda. Esto incluía un mayor número de pacientes y nuestros resultados fueron validados en estas bases de datos públicas. Por lo tanto, nosotros encontramos una firma de expresión de largos no codificantes que distingue al tejido tumoral del tejido adyacente, que aún no ha sido reportada y que fue validada en bases de datos públicas. Entonces, como nosotros ya habíamos establecido los RNAs largos no codificantes que se encontraban expresados específicamente en las muestras tumorales, nosotros nos preguntamos si este tipo de transcritos estaban asociados con alguna vía de regulación en cáncer de próstata. Y lo que hicimos a través de una plataforma que se llama RNA Inter, que lo que se basa es ver la interacción de estos transcritos con otras moléculas que incluyen proteínas, microRNAs, complejos ribonucleoproteínicos, y lo que vemos aquí es, se grafica un gráfico de círculo en donde este RNA largo no codificante interactúa con distintas moléculas. Lo que nosotros vimos es que todos estos largos no codificantes que nosotros descubrimos tenían que ver con vías de señalización asociadas a cáncer de próstata, en las cuales se encontraba el receptor de andrógenos, el gen PTEN, P53, y también se encontró que interactuaba con algunas componentes de la vía de señalización de P3K. Entonces, con esto nosotros llegamos a establecer que nuestros RNAs largos no codificantes estaban involucrados en vías de señalización de cáncer de próstata. Estos son apenas uno de los estudios que estamos haciendo ahorita con el Departamento de Urología. Sin embargo, nosotros queremos llevar este tipo de análisis de transcriptómica para tratar de buscar fusiones génicas, isoformas, RNAs mensajeros que se encuentren asociados a la recurrencia bioquímica. Este fue una aproximación desde un punto de vista de ciencia básica. Sin embargo, la idea es que nosotros sigamos trabajando con este tipo de muestras y podamos llegar a proponer algunos biomarcadores moleculares que se encuentren asociados a recurrencia bioquímica. Finalmente, quisiera terminar con esta diapositiva en donde quisiera mencionar, y como lo han dicho los doctores, que finalmente el antígeno prostático, los niveles del antígeno prostático sérico, el puntaje de Gleason, el tacto rectal, así como los estudios de imagen que incluyen ultrasonido y resonancia magnética multiparamétrica, siguen siendo el estándar de oro para la clínica. Sin embargo,
Lo que quiero hacer aquí énfasis es que los estudios ómicos, que incluyen transcriptoma, epigenoma, exoma, secuenciación de genoma completo, solamente van a complementar a las herramientas que se utilizan en la clínica para que nosotros podamos establecer un conjunto de biomarcadores que puedan apoyar en conjunto con el antígeno prostático para definir cuáles pacientes presentan una enfermedad agresiva y cuáles pacientes serán indolentes, así como saber el tipo de terapias que se le pueda dar a cada uno de este tipo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos alguna pregunta del auditorio? No. ¿Qué tenemos de resultados ya en firmes que pudiéramos recomendar para los pacientes? Pablo, ¿tenemos un micrófono, por favor? No. Hola. Con respecto a su pregunta, doctor, pues hemos estado trabajando, ahorita como lo mencioné, desde un punto de vista de ciencia básica. Hemos encontrado una firma de marcadores moleculares fundamentados en RNA largos no codificantes que pueden definir a un tumor en comparación con un tejido adyacente. Y de estos mismos análisis, lo que nosotros hemos hecho es, a partir del apoyo de ustedes, ustedes nos han estratificado un grupo de pacientes que se encuentran con cáncer de próstata localmente avanzado de alto riesgo, y nosotros hemos podido también definir una firma molecular que se encuentra asociada a recurrencia bioquímica. Sin embargo, pues está en fases tempranas este desarrollo, pero la idea es tratar de llevar este tipo de marcadores moleculares no solo fundamentados en RNAs largos no codificantes, sino, como lo había comentado, incluir RNAs mensajeros, fusiones génicas e isoformas, que en combinatoria con los RNAs largos no codificantes pueden servir como una firma que nos prediga a aquellos pacientes que van a tener recurrencia bioquímica. Bien, muchas gracias. Como ven, es un tema bien interesante porque en la actualidad se recomienda ya perfil molecular para algunos pacientes que tienen sobre todo resistencia a los tratamientos. Y en la actualidad tenemos poca aplicación de estos métodos de diagnóstico. Sobre todo, inicialmente se argumentaba la determinación de BRCA1, BRCA2 para aquellos pacientes que pueden ser sometidos a vigilancia cuando son portadores de un cáncer que consideramos indolente, y de aquellos pacientes que recurren al tratamiento con bloqueo hormonal, también establecer un panel molecular de ellos para tener unas terapias mejor dirigidas, ya que, como ustedes saben, el tratamiento de la enfermedad avanzada se basa en tratamiento hormonal, tratamiento no hormonal, inmunoterapia y en algunos casos hasta terapia blanco. Así que muy interesante esta parte, y es lo que en el instituto estamos tratando de implementar para tener, como dice el doctor, una firma molecular para los pacientes de nuestra población. Recordemos que aquí gran parte de los pacientes acuden con enfermedad metastásica de inicio y el bloqueo hormonal
para ellos les funciona entre 18 y 24 meses y luego más de la mitad se vuelven castración resistentes. Entonces, estamos ante una enfermedad que puede ser muy agresiva desde el inicio, porque de acuerdo al estudio que tenemos de un poquito más de 1,200 pacientes, vemos que la mayor parte de ellos, más del 65%, son tumores de alto grado. No sabemos por qué en la población mexicana se presenta esto. Siempre hablamos de la población afroamericana o de poblaciones que no son del país. Nosotros no tenemos gran población afroamericana y tenemos pacientes con muy alto riesgo. Así que pues, es un área de oportunidad para el país y el instituto está haciendo esfuerzos para poder establecer una firma molecular para nuestros pacientes, lo cual es una contribución muy importante. No nos quedamos solamente en la parte asistencial, sino estamos yendo un poquito más allá en este sentido. Así que la segunda parte de este bloque de neoplasias urogenitales tratará acerca de la parte de castración resistencia y luego abarcaremos algo de cáncer de riñón. Vamos a esperar un momento a que llegue nuestra siguiente ponente, que es la doctora Nora Sobrevilla. Ella es médico adscrito al Departamento de Oncología Médica y encargada del segmento del tratamiento de las neoplasias urogenitales. Hacemos una pausa un momentito.